¿Qué tal, chicos? Esta vez lo que vamos a ver es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Sin embargo, aquí tenemos un asunto con las cargas. Tenemos cargas negativas y cargas positivas. Entonces la fuerza de Coulomb puede ser tanto atractiva como repulsiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, cargas idénticas, por ejemplo, estas se repelen entre sí, y cargas diferentes se atraen. Esto es muy importante, chicos, ya que esta vez la fórmula se parece mucho a la ley de gravitación universal. ¿Sale? No va a tener que usar directamente esta fórmula, sino el razonamiento mediante las cargas. ¿Sale? Y saber que si aumenta la distancia, si la distancia entre las dos cargas aumenta, la fuerza va a disminuir, y si la distancia entre las dos cargas es más cercana, entonces la fuerza va a aumentar. Eso es algo que deben tener muy claro. ¿Vale? Y en este caso no suelen preguntar sobre todo este asunto de cómo usar esta ley de Coulomb, entonces no hay mucho problema, pero sí que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Ahora, esto es importante dentro del mundo de la física muchísimo, porque es la naturaleza del mundo de las cargas. Esto del mundo de las cargas, ahorita en estos tiempos de pandemia, nos lleva a pensar en ciertas cosas. Por ejemplo, ustedes han visto que de repente esto funciona muy padre para algunas cargas. Se diseñan algunos experimentos con pelotas cargadas y les hacen que se atraigan y así. Pelotas metálicas, ¿no?, que cargan con cierta polaridad y así. Y esto es ilustrativo, pero aburrido. Porque de repente, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ustedes conocen la estructura del coronavirus, supongo, ¿no? Que es una, bueno, así a muy grosso modo. Así, ¿no? Y así, bueno, supónganse, ¿no? Más o menos una idea así muy burda. ¿Qué es lo que pasa con este coronavirus? Que tiene unas proteínas aquí. Estas cosas, ¿cómo se llaman? Las proteínas de engarce, no me acuerdo cómo se llaman exactamente, pero son las proteínas que se engarzan a otro tipo de proteína muy específica que pondremos por aquí. Entonces, ¿qué pasa con las proteínas? Bueno, de repente, este coronavirus de repente llega y pues se puede engarzar perfectamente con esa otra cosa. Se pega esta otra cosa y esta otra cosa pertenece a una parte de una célula, no sé. No me acuerdo cómo se llama este receptor, pero es parte de una célula. Entonces este coronavirus puede entrar a la célula, infectarla y luego propagarse, ¿no? Así funciona más o menos este virus, así a muy grosso modo. Bueno, ¿qué es lo importante aquí? Aquí lo importante es que en estas patitas se guardan cargas positivas en estas proteínas. Y esta cosa, la que se engarza, que es parte de una célula, tiene una carga negativa. Entonces, cuando una persona tiene muchos marcadores de estos y es muy abundante, por ejemplo, las personas hipertensas tienen muchos de estos marcadores. Las personas hipertensas que están medicadas tienen muchos de estas proteínas, de estas cosas de estas células que tienen muchas de estas proteínas y se engarzan. Al final de cuentas, todo termina, o sea, esto sí es un paso un poquito más complejo. Hay un paso intermedio aquí de bioquímica, pero a final de cuentas terminan siendo un asunto de cargas positivas con cargas negativas. Ley de Coulomb entrando en acción dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro organismo. Entonces, ¿es importante? Sí, es importante.
¿Para qué? Para entender los mecanismos, por ejemplo, en este caso, los mecanismos de enlace de el coronavirus. Entonces, esta de aquí pues es la ley de Coulomb, esto de aquí son las cargas, y esto de aquí son ejemplos de cómo se aplica. Recuerden, si alejamos mucho dos cargas, la fuerza va a disminuir. Si las cargas las alejamos, si las alejamos, la fuerza disminuye. Si las acercamos, la fuerza aumenta. ¿Vale? Entonces, eso es algo importante que tienen que tener en cuenta. Y bueno, el ejemplo práctico en lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Estas cosas. Claro, es un poquito más complicado, pero al final de cuentas todo termina cayendo en la física. Sí hay algunas reacciones químicas por aquí y todo eso, pero al final de cuentas termina siendo polos positivos con polos negativos. Proteínas positivas con proteínas negativas se engarzan y nos infectamos. Entonces, ¿cuál es una de las soluciones propuestas? De hecho, sí, una de las soluciones propuestas es inyectar algo que sea mucho más fuerte y que rompa toda esta cadena de todos esos, no me acuerdo cómo se llama, se me fueron los nombres, pero que rompa toda esta cápside de grasas que rodean al coronavirus y así poder romper el virus, ¿no? Eso es lo que se trata de hacer con algunos tratamientos. En física suena muy sencillo. Hay una persona que de hecho en física se está preocupando por el análisis vectorial de todo este relajo y tratar de ver matemáticamente dónde tendrían que exactamente insertar una carga positiva donde tengan las más frágiles para romperla totalmente, ¿no? Recuerden que las cargas positivas, que las mismas cargas se repelen, y como se repelen, entonces lo quebraría todo. Sería una muy buena solución buscar un medicamento que haga justamente eso. Esa es la guía matemática. Ese fue un estudio que salió apenas hace unas semanas en revistas médicas. Pero bueno, esto es básicamente la ley de Coulomb, aplicaciones y cosas que no se usan. Entonces, chicos, nos vemos en otro video.